Bueno, estos indicadores, Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, tasa de interés de intervención, balanza de pagos, tasa representativa del mercado, puede verse influenciada por las decisiones que tome el Banco de la República o el Banco Central y también por las decisiones que tome la política económica. Lo que se busca es un equilibrio financiero para que todo marche bien. En la política económica busca es que haya siempre producción de productos, baja inflación, o sea que la economía fluya. Y para esto la política económica tiene tres formas de hacerlo. Uno, con la política monetaria. Dos, con la política fiscal. Y tres, con la política cambiaria. Tasa representativa del mercado es el peso colombiano respecto al dólar de Estados Unidos de América y también muestra cuántos pesos vale un dólar. También la tasa representativa del mercado, este indicador es llamado tasa de cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría de transacciones que hace Colombia con el extranjero la divisa es el dólar. Como todo producto que sube y baja, también el dólar sube y baja y esto depende de la oferta y la demanda. En la oferta, si hay mucha oferta, si hay mucho dólar y poca demanda, entonces el dólar baja el precio. Pero si hay poco producto, poco dólar y mucha demanda, entonces el precio del dólar tiende a subir. Este indicador de balanza de pagos también sirve para evaluar, en el sentido de que si las exportaciones son más costosas o el dinero que sale en los intercambios son más costosos que el dinero que entra, entonces ahí evalúan si hay más dinero que entra en ese intercambio de países, se le conoce como superávit. Pero por el contrario, en ese intercambio hay más dinero que sale, se conoce como déficit. Entonces eso sirve para evaluar la economía, qué tan sólida es la de un país con respecto a los otros países. Balanza de pagos, otro indicador. Resulta que en la economía de los países o de un país siempre está relacionándose con otro o otros países, en el sentido que intercambian bienes y servicios. Entonces, estos movimientos se registran usualmente anual. De todas las exportaciones extranjeras hay un registro, debe haber un registro. También de todos los ingresos que reciben de los extranjeros hay un registro. Estos registros se dividen en dos, por eso se llama balanza de pagos, hacia afuera del país y hacia adentro del país. Y se dividen en dos, cuentas corrientes y cuentas financieras. Las cuentas corrientes registran los bienes reales, bienes y servicios. Y las cuentas financieras son registros de capitales, ventas de empresas y títulos de inversiones. Otro de los indicadores es la tasa de interés de intervención. Una tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. La tasa de interés de intervención es el principal indicador que usa el Banco de la República para regular los precios de la economía del país. El Banco de la República se reúne periódicamente, anual, para saber si deja la tasa de interés como está, si la sube o si la baja. Tiene en cuenta la economía a nivel internacional y la economía interna, local del país. Las entidades financieras, el Banco de la República les presta a una tasa de interés baja.
y él le recibe el dinero sobrante a una tasa de interés más alta. Cuando el Banco de la República decide subir el interés, afecta a las entidades financieras y a la economía y al mercado en general. ¿Por qué? Porque también ellos hacen préstamos entre ellos, entonces van a tener que subir también ellos la tasa de interés. Y si ellos se abstienen entonces a endeudarse, a pedir préstamos, entonces la producción, la economía va a mermar. Esto puede provocar una deflación. Pero por el contrario, si el Banco de la República baja la tasa de interés, esto puede aumentar también la demanda, hacer producción e incluso pueden subir los precios de los productos. El desempleo, otro de los indicadores económicos para poder saber si se puede invertir o no, es el desempleo. ¿Cómo se mide? Pues la tasa de desempleo se mide para saber qué tanta persona que económicamente activa o ya también llamada fuerza laboral y que en condiciones de hacerlo no se encuentran laborando. Esa tasa se realiza por medio de las personas que deberían estar laborando, trabajando, porque tienen la edad, tienen las condiciones, pero están desempleadas, ¿sí? Entonces se toma ese valor de desempleo y se divide sobre el total de las personas que en esa edad son fuerza laboral o activamente deberían estar laborando. Esa división entre los dos en porcentaje es lo que se conoce porcentaje de desempleo. Un ejemplo, una población tiene 40.000 personas, 20.000 están en la vida que deben de estar produciendo activamente económicamente o llamado fuerza laboral, pero 3 millones están desempleadas. Entonces se toma los 20 millones, que son las personas que económicamente son activas, están en condiciones de laborar, ¿sí? Entonces se pone en el denominador y en el numerador se ponen las 3 millones que están desempleadas. Se hace esa división, 3 millones dividido sobre 20 millones, personas que son activamente para laborar, y el resultado de esa división, llamado el producto, es en porcentaje, que sería 15%, sería el índice de desempleo de esa población. En Colombia, para empezar a laborar en las ciudades es a mayores de 12 años y en las ciudades rurales es a los 10 años. Bueno, también podemos hablar de estanflación, que es cuando una economía de forma constante se están subiendo los precios a los bienes y servicios, o sea, hay inflación, pero al mismo tiempo hay un decrecimiento en la producción de los productos, o sea, del PIB. Cuando hablamos de hiperinflación, es una forma en que el precio de los bienes y servicios de una forma exagerada y sostenida aumenta. Por lo general es un aumento que corresponde al más del 50% por mes. Y hay dos formas para que se dé la hiperinflación. Uno, cuando entra dinero a una economía de una forma exagerada y abundante, en la cual desequilibra la producción y el nivel de demanda. Y dos, cuando los productos escasean y ya no hay más para comprarlos. Esto más que todo se da es cuando hay una guerra. Entonces hay varias cosas ahí. Uno, las personas ya pierden la confianza al dinero
porque ya no va a tener el mismo poder adquisitivo y quieren bienes reales. Entonces ya no quieren invertir, hacer inversiones ni llevar el dinero a los bancos, sino comprar de una forma exagerada productos que de pronto ya están escaseados, y de esta forma aumentan más el problema. Y también puede haber fuga de capitales, llevan el dinero a otras economías más estables, a otras nacionalidades. Resulta que cuando se habla de inflación, los precios de los bienes o servicios no siempre se dan al alza. También puede haber caídas de los precios de los bienes y servicios. Cuando estas caídas son muy significativas, pues allí ya hay problemas. Por ejemplo, las caídas de los bienes y servicios, ya no hablamos de inflación, sino de deflación. ¿En qué consiste la deflación? En que ya las personas ya no quieren consumir, las empresas tampoco quieren consumir o no pueden consumir, ¿sí? Entonces, al no haber demanda de los productos, de los bienes y servicios, entonces las empresas ven que ya no hay ganancias, entonces quieren reducir sus costos y lo que hacen es despedir empleados. Y esto profundiza más el problema. ¿Por qué? Porque estos empleados despedidos ya no van a tener dinero para comprar productos o bienes. Y de esta forma se incrementa más el problema. Inflación es otro de los indicadores económicos. ¿En qué consiste? En que los bienes y servicios aumentan su precio de una forma sostenida de la economía de un país, de los bienes y servicios. Este indicador es muy importante seguirlo, porque con cada peso que se adquiere se disminuye la capacidad adquisitiva de las personas o de los agentes económicos. Puede ser las familias, las empresas o el mismo gobierno. También cuando hablamos de Producto Interno Bruto, PIB, él se divide en dos: PIB nominal y PIB real. PIB nominal se refiere al precio de los productos, pero el PIB real se refiere a la cantidad de productos. Entonces, cuando el PIB real crece, es positivo, se dice que hay un crecimiento económico, pero si el PIB real es negativo, se dice que no hubo crecimiento. También cuando se analiza el PIB real por periodos y se ve que las cantidades son cada vez más pequeñas, se dice que en la economía hay una desaceleración. Y cuando se analiza por periodos y sale 2 veces consecutivos ese PIB real negativo, normalmente los periodos trimestrales, se toma por periodos trimestrales, se sale 2 veces consecutivos negativo, se habla de recesión económica. El Producto Interno Bruto, PIB, es el principal indicador para medir la actividad económica. ¿A qué se refiere? Es sumar todos los productos finales, bienes o servicios de un país, pero no se suman aquellos bienes que son intermedios. Por ejemplo, si voy a manufacturar un carro y ya lo conté como producto final, por aparte no le puedo contabilizar la tela de los sillones, el caucho de las llantas, el motor, porque se estarían contando 2 veces. Y dentro del país, esos productos finales son dentro de la frontera de un país. Por ejemplo, si Colombia tiene una multinacional en México, Colombia, esos productos finales de esa multinacional no lo cuenta en el PIB, pero sí va contado en el PIB mexicano. Y si México tiene una empresa en Colombia, sus productos finales sí se cuentan en el PIB de Colombia. Este análisis
se hace para periodos de un año normalmente, pero para valorar el seguimiento como indicador de seguimiento se hace trimestralmente para comparar el trimestre previo o el trimestre del mismo año anterior al año presente. Bueno, hablemos de los indicadores económicos. Los indicadores económicos sirven para medir, para evaluar, ¿sí? Y mira la relación que hay entre los participantes de una economía, que son los individuos o familia, las empresas y el gobierno. Estos indicadores económicos son cifras que miden en un determinado tiempo, ¿sí?, de cómo va la economía, y puede evaluar la economía de varios países o la economía entre regiones. Y asimismo le sirve al gobierno, el resultado de estos indicadores le sirve al gobierno para tomar decisiones políticas para el bienestar de sus ciudadanos, y le sirve a las empresas y a los individuos para manejar sus actividades económicas. Las familias, empresas, sector público, gobierno o entes económicos también se le puede llamar. Es importante ver cómo económicamente cómo se relacionan. Por ejemplo, las familias ofrecen su trabajo, ahorran o hacen otras actividades y con eso reciben salario, reciben arriendo o reciben algún capital, y con eso, esos ingresos lo que hacen es consumir bienes o servicios y de igual forma pagar impuestos. Las empresas, con el trabajo que ofrecen las familias o los trabajadores, crean bienes y servicios. Esos bienes y servicios los venden a las familias, a otras empresas, incluso al gobierno, y con esa plata se paga salarios a las familias, impuestos al gobierno, y el sector público también entra ahí en el sentido que reciben los impuestos de las familias, de las empresas, también venden bienes y servicios o producen bienes y servicios para el público, y también genera políticas económicas para ayudar a beneficiar al ciudadano. Bueno, voy a hablarles cuáles son los principales indicadores económicos que se deben tener en cuenta al momento de invertir. Los principales indicadores económicos son Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, tasa de interés de intervención, balanza de pagos, tasa de representativa del mercado, y también se debe tener en cuenta otros conceptos como son familias, empresas, sector público, que sería el gobierno, y política económica del país, que se divide en tres: política monetaria, política fiscal y política cambiaria.